Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Primera parte, prólogo. Como el doctor de la verdad católica debe no sólo instruir a los más adelantados, sino también enseñar a los que empiezan, según aquello del apóstol, como a niños en Cristo, os di a beber leche, no comida. Nos proponemos en esta obra exponer las verdades de la religión cristiana en forma apta para la enseñanza de los principiantes. Hemos comprobado que los que se inician en estos estudios tropiezan con graves dificultades en la lectura de lo escrito por diversos autores, debido en parte a la multiplicación de cuestiones, artículos y argumentos inútiles, en parte debido también a aquello mismo que necesitan saber no se expone según exige el buen método, sino según lo va pidiendo la exposición de los libros que se comentan o según lo requiere la oportunidad de la controversia, y por último debido a que sus frecuentes repeticiones provocan confusión y hastío en los oyentes. Atentos pues a remediar estos y otros inconvenientes, intentaremos puesta la confianza en el auxilio divino, seguir el hilo de la doctrina sagrada con brevedad y precisión en cuanto la materia lo consienta. Cuestión primera. ¿Cuál sea la doctrina sagrada y a qué cosas se extiende? Para encuadrar nuestro intento dentro de algunos límites fijos, se impone en primer término averiguar qué sea y a qué se extiende la doctrina sagrada. Acerca de esta cuestión se han de averiguar 10 cosas. Primera, de la necesidad de esta doctrina. Segunda, si es ciencia. Tercera, si es ciencia una o múltiple. Cuarta, si es especulativa o práctica. Quinta, de su comparación con las otras ciencias. Sexta, si es sabiduría. Séptima, cuál sea su sujeto. Octava, si utiliza el raciocinio. Novena, si debe emplear locuciones metafóricas o simbólicas. Décima, si los textos sagrados que utiliza pueden exponerse en varios sentidos. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión primera, artículo primero. Si es necesario que haya una doctrina distinta de las ciencias filosóficas. Respuesta. Fue necesario para la salvación del género humano que, aparte de las disciplinas filosóficas, campo de investigación de la razón humana, hubiese alguna doctrina fundada en la revelación divina. En primer lugar, porque el hombre está ordenado a Dios como a un fin que excede la capacidad de comprensión de nuestro entendimiento, como se dice en Isaías: fuera de ti, oh Dios, no vio el ojo lo que preparaste para los que te aman. Ahora bien, los hombres que han de ordenar sus actos e intenciones a un fin deben conocerlo. Por tanto, para salvarse, necesitó el hombre que se le diesen a conocer por revelación divina algunas verdades que exceden la capacidad de la razón humana. Más aún, fue también necesario que el hombre fuese instruido por revelación divina sobre las mismas verdades que la razón humana puede descubrir acerca de Dios, porque las verdades acerca de Dios investigadas por la razón humana llegarían a los hombres por intermedio de pocos, tras de mucho tiempo y mezcladas con muchos errores, y sin embargo de su conocimiento depende que el hombre se salve, y su salvación está en Dios. Luego, para que con más prontitud y seguridad llegase la salvación a los hombres, fue necesario que acerca de lo divino se le instruyese por revelación divina. Por consiguiente, fue necesario que, aparte de las disciplinas filosóficas en cuya investigación se ejercita el entendimiento, hubiese una doctrina sagrada conocida por revelación. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo primero, artículo quinto.
Si la doctrina sagrada es superior a las otras ciencias. Soluciones. No hay inconveniente en que lo que es más cierto por su naturaleza no sea menos respecto a nosotros debido a la flaqueza de nuestro entendimiento, que, como dice el filósofo, se comporta a la vista de las cosas más claras de la naturaleza como el ojo de la lechuza frente a los rayos del sol, y de aquí que las dudas que ocurren acerca de algunos artículos de fe no son debidas a la incertidumbre del objeto, sino a la debilidad del entendimiento humano. Y esto, no obstante, el escaso conocimiento que podemos alcanzar de cosas tan altas es más de desear que el conocimiento indudable que tenemos de las cosas más ínfimas, como asimismo dice Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión segunda de la existencia de Dios. Artículo tercero. Si Dios existe. Dificultades. Parece que Dios no existe. Si de dos contrarios suponemos que uno sea infinito, éste anula totalmente su opuesto. Ahora bien, el nombre o término Dios significa precisamente un bien infinito. Si pues hubiese Dios, no habría mal alguno, pero hallamos que en el mundo hay mal, luego Dios no existe. Lo que pueden realizar pocos principios, no lo hacen muchos, pues en el supuesto de que Dios no exista, pueden otros principios realizar cuanto vemos en el mundo, pues las cosas naturales se reducen a su principio, que es la naturaleza, y las libres al suyo, que es el entendimiento y la voluntad humana. Por consiguiente, no hay necesidad de recurrir a que haya Dios. Por otra parte, en el libro del Éxodo dice Dios de sí mismo: yo soy el que soy. Respuesta. La existencia de Dios se puede demostrar por 5 vías. La primera y más clara se funda en el movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en acto. Verbigracia, por ejemplo, el fuego hace que un leño que está caliente en potencia pase a estar caliente en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas. Lo que, por ejemplo, es caliente en acto no puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es a la vez frío. Es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro, pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro, mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un primer motor y por consiguiente no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Lo mismo que un bastón nada mueve si no lo impulsa la mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es el que todos entienden por Dios. La segunda vía se basa en la causalidad eficiente. Hallamos que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes, pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma, y esto es imposible. Ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de las causas eficientes,
porque siempre que hay causas eficientes subordinadas, la primera es causa de la intermedia, sea una o muchas, y esta causa de la última. Y puesto que suprimida una causa se suprime su efecto, si no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia ni la última. Si pues se prolongase indefinidamente la serie de causas eficientes, no habría causa eficiente primera, y por tanto ni efecto último ni causa eficiente intermedia, cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, es necesario que exista una causa eficiente primera a la que todos llaman Dios. La tercera vía considera el ser posible o contingente y el necesario, y puede formularse así: hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, y por tanto hay posibilidad de que existan y de que no existen. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser hubo un tiempo en que no fue. Si pues todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero si esto es verdad, tampoco debería existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe. Y por tanto, si nada existía, fue imposible que empezase a existir cosa alguna, y en consecuencia, ahora no habría nada, cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos forzosamente ha de haber alguno que sea necesario. Pero el ser necesario o tiene la razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos llaman Dios. La cuarta vía considera los grados de perfección que hay en los seres. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles, que otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades, pero el más y el menos se atribuyen a las cosas según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto se dice lo más caliente de lo que más se aproxima al máximo calor. Por tanto, ha de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y óptimo, y por ello ente o ser supremo. Pues como dice el filósofo, lo que es verdad máxima es máxima entidad. Ahora bien, lo máximo en cualquier género es causa de todo lo que en aquel género existe, y así el fuego que tiene el máximo calor es causa del calor de todo lo caliente, según dice Aristóteles. Existe por consiguiente algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos Dios. La quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que cosas carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales obran por un fin, como se comprueba observando que siempre o casi siempre obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene, por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a su fin si no lo dirige alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a éste llamamos Dios. Soluciones. Dice San Agustín que siendo Dios el bien supremo, de ningún modo permitiría que hubiese en sus obras mal alguno, si no fuese tan omnipotente y bueno que del mal sacase bien. Luego pertenece a la infinita bondad de Dios
permitir los males para de ellos obtener los bienes. Como la naturaleza obra para conseguir un fin en virtud de la dirección de algún agente superior, en lo mismo que hace la naturaleza interviene Dios como causa primera. Asimismo, lo que se hace deliberadamente es preciso reducirlo a una causa superior al entendimiento y la voluntad humanos, porque estos son mudables y contingentes, y lo mudable y contingente tiene su razón de ser en lo que de suyo es inmóvil y necesario, según hemos dicho. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 2, artículo 4. Si en Dios se identifican la esencia y la existencia. Respuesta: hay que decir que no sólo se identifica Dios con su esencia, según hemos visto, sino también con su existencia, y esto se puede demostrar de varias maneras. Primero, porque cuanto se halla en un ser y no pertenece a su esencia, tiene que ser causado, o bien por los principios esenciales, cual sucede con los accidentes propios de cada especie, por ejemplo, la cualidad de poder reír, que es inseparable del hombre y proviene de los principios esenciales de su especie, o bien por algún agente externo, como el calor del agua es producido por el fuego. Si pues la existencia de algún ser es distinta de su esencia, la existencia forzosamente ha de provenir de un agente exterior o de los principios esenciales del propio ser. Pero es imposible que los solos principios esenciales de un ser causen su existencia, porque entre los seres producidos no hay uno que sea causa suficiente de su ser, y por tanto aquello cuya existencia es distinta de su esencia tiene una existencia causada por otro, mas nada de esto es aplicable a Dios, pues sabemos que es la primera causa eficiente y por tanto es imposible que en Dios el ser sea distinto de la esencia. Segundo, porque la existencia es la actualidad de toda forma o naturaleza, ya que no habría bondad o humanidad actual si de hecho no existiesen. Por tanto, toda existencia que sea distinta de la esencia tiene con ella la misma relación que el acto con la potencia. Pero, como en Dios no hay potencia alguna, según hemos visto, síguese que en él no es la esencia cosa distinta de la existencia, y por consiguiente su esencia es su misma existencia. Tercero, porque así como lo que tiene fuego y no es el fuego está encendido por participación, así también lo que tiene existencia y no es la existencia es ser y no es la así lo que tiene existencia y no es la existencia es ser o cosa por participación, pero Dios se identifica con su esencia, según hemos visto, y por tanto, si no se identificase con su existencia, sería un ser por participación y no por esencia, y por consiguiente no sería el primer ser. Esto es absurdo. Luego Dios no es sólo su esencia, sino también su existencia. Soluciones. La frase algo a lo cual nada se añade puede entenderse de dos maneras. De una, cuando se trata de seres que por su naturaleza excluyen la adición, como la naturaleza del animal irracional excluye el entendimiento, y de otra, cuando la naturaleza de una cosa no exige que se le haga adición, y así el animal en general no tiene entendimiento, porque su naturaleza ni requiere tener entendimiento ni no tenerlo. Pues bien, en el primer sentido, el ser sin adición es el ser divino. En el segundo, el ser sin adición es el ser en general. La palabra ser tiene dos sentidos, pues unas veces significa el acto de existir
y otras la unión que haya el entendimiento entre los dos términos de una proposición cuando compara el predicado con el sujeto. Tomada la palabra ser en el primer sentido, no podemos conocer el ser o existencia de Dios, como tampoco conocemos su esencia, pero sí en el segundo, porque sabemos que la proposición que formamos acerca de Dios al decir Dios es o existe es verdadera, y esto lo sabemos por sus efectos, como hemos dicho. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión cuarta, de la perfección de Dios, artículo primero, si Dios es perfecto. El ser o existir es lo más perfecto de todo, pues se compara con todas las cosas como acto, y nada tiene actualidad sino en cuanto existe, y por ello es la existencia la actualidad de todas las cosas, hasta de las formas. Por consiguiente, no se compara con las cosas como el recipiente con lo recibido, sino más bien como lo recibido con el recipiente. Y así, cuando digo, por ejemplo, el ser del hombre o del caballo o de otra cosa cualquiera, entiendo el ser como algo formal y recibido, no como sujeto a quien compete el ser. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión cuarta, artículo segundo. Si están en Dios las perfecciones de todas las cosas. Respuesta. Hay que decir que en Dios se hallan las perfecciones de todos los seres y se llama universalmente perfecto, porque no le faltan ni una sola de cuantas se encuentran en cualquier género, como dice el comentador, y a esta conclusión se puede llegar desde diversos puntos de mira. Primero, basándose en que cuanto hay de perfección en el efecto, ha de haberlo en su causa eficiente, bien con la misma naturaleza, cuando la causa es unívoca, cual sucede cuando un hombre engendra a otro hombre, o bien de modo más elevado cuando el agente es equívoco, y así en el Sol hay el equivalente de lo producido por su energía. Pues todos saben que el efecto preexiste virtualmente en su causa agente, y preexistir virtualmente es la causa agente, no es, y preexistir virtualmente en la causa agente no es un género de existencia más imperfecto que el de existir en la realidad, sino más perfecto. No obstante que preexistir en la potencia de la causa material sea un género de existencia más imperfecto que el real, debido a que la materia como tal es imperfecta, y en cambio el agente en cuanto agente es perfecto. Si pues Dios es la primera causa eficiente de las cosas, es necesario que preexistan en él las perfecciones de todos los seres del mundo más eminente, del modo más eminente, y esto es lo que viene a decir Dionisio cuando escribe hablando de Dios, que ni es esto ni deja de ser lo otro, sino que es todas las cosas porque de todas es causa. Segundo, porque si, como hemos dicho, Dios es el mismo ser subsistente, ha de tener en sí toda la perfección del ser. Si, por ejemplo, un cuerpo caliente no tiene toda la perfección del calor, es evidente que esto se debe a que no lo participa en toda su intensidad. Pero si en cambio existiese un calor subsistente por sí, a éste no le faltaría nada de su intensidad. Por tanto, si Dios es el mismo ser subsistente, no puede faltarle ninguna de las perfecciones del ser, y como la razón de ser va incluida en la perfección de todas las cosas, puesto que en tanto son perfectas en cuanto tienen alguna manera de ser, síguese que en Dios no puede faltar la perfección de cosa alguna, y esto lo indicó Dionisio al decir que Dios no existe de un modo cualquiera, sino que absolutamente, sin límites y sin oscilaciones, concentra en sí todo el ser, y después añade que es el ser de todo lo que subsiste. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión quinta, del bien en general,
Artículo primero. Si el bien se distingue realmente del ser. Respuesta. En efecto, bien y ser en la realidad son una misma cosa y únicamente son distintos en nuestro entendimiento. Y esto es fácil de comprender. El concepto de bien consiste en que algo sea apetecible, y por esto dijo el filósofo que bueno es lo que todas las cosas apetecen, pero las cosas son apetecibles en la medida en que son perfectas, pues todo busca su perfección, y tanto son más perfectas cuanto más en acto están, por donde se ve que el grado de bondad depende del grado del ser, debido a que el ser es la actualidad de todas las cosas, según hemos visto. Por consiguiente, el bien y el ser son realmente una sola cosa, aunque el bien tenga la razón de apetecible que no tiene el ser. Soluciones. Aunque ser y bien se identifiquen en la realidad, como sus conceptos son distintos, no significa lo mismo decir ser en absoluto que bien en absoluto, porque ser quiere decir algo que está en acto, y como el acto dice relación a la potencia, propiamente se le llama ser por aquello en que primariamente se distingue de lo que sólo está en potencia, pues este es el ser sustancial de las cosas, y en atención al ser sustancial les llamamos simplemente seres. Pero si al ser sustancial se añaden otras actualidades, ya no le llamamos simplemente ser, sino ser de algún modo. Y así, por ejemplo, ser blanco es una modalidad del ser, porque la actualidad de la blancura no saca al ser de la pura potencia, sino que sobreviene a un ser que ya existía de hecho. El bien, por el contrario, incluye el concepto de lo perfecto, que es lo apetecible, y por tanto el concepto de perfección acabada. Pues debido a esto, del ser que tiene ya su última perfección, decimos que es bueno en absoluto, y del que carece de alguna de las perfecciones que debe tener, aunque por el hecho de existir tenga ya alguna, no decimos que sea perfecto ni bueno en absoluto, sino que lo es de alguna manera. Con arreglo a esto, cuando se considera el primer ser de las cosas, que es el sustancial, decimos que son en absoluto seres de algún modo buenas. En cambio, cuando se las considera en posesión de su última actualidad, decimos que son buenas en absoluto y de algún modo seres. Y por esto la frase de Boecio, cuando dice que una cosa es por lo que existen los seres y otra por lo que son buenos, se ha de entender del ser y del bien en absoluto, pues una cosa es ser en absoluto en virtud de su primera actualidad, y buena en absoluto en virtud de la última, aunque sin olvidar que en virtud de la primera es de algún modo buena y en virtud de la última es también de algún modo ser. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión quinta, artículo segundo. Si en el orden de los conceptos el bien es anterior al ser. Respuesta. El concepto de ser precede al de bien, porque si el significado del nombre de una cosa es lo que el entendimiento concibe acerca de ella, será lo primero en orden intelectual lo que primeramente concibe el entendimiento, pues lo primero que el entendimiento capta en las cosas es el ser, ya que en tanto es conocible una cosa en cuanto está en acto, como dice el filósofo, por donde se ve que el ser es el objeto propio del entendimiento, y por ello es lo primero que se entiende, como el sonido es lo primero que se oye. Luego el concepto de ser precede al de bien. Soluciones. La no existencia no es apetecible por sí misma,
y sólo accidentalmente se puede desear, en cuanto que apetece la desaparición de un mal que se suprimiría con no existir. Y por su parte tampoco sería apetecible la desaparición de un mal si no fuese porque aquel mal es la privación de un determinado bien. Por tanto, lo que por sí mismo se apetece es el ser, y el no ser sólo accidentalmente. Y debido a que el hombre codicia un determinado modo de ser, del que no sufre verse privado, y en este aspecto el mismo no ser es accidentalmente un bien. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 5, artículo 3. Si todo ser es bueno. Respuesta: todo ser es bueno en la medida en que es ser. Todo ser, en cuanto tal, está en acto y es de algún modo perfecto, porque todo acto es una perfección. Pues bien, lo perfecto tiene razón de apetecible y de bueno, según hemos dicho, y por consiguiente todo ser, en cuanto tal, es bueno. Soluciones. Como la materia prima no es ser más que en potencia, tampoco es bien más que en potencia, pero aun en el caso que digamos con los platónicos que la materia prima, debido a la privación a ella inherente, es el no ser, en algo sin embargo participa del bien, o sea, en el mismo orden que dice y aptitud que tiene para el bien, y precisamente por esto no le conviene ser apetecible, sino tender a apetecer. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 5, artículo 4. Si el bien tiene razón de causa final. Respuesta: se ha de decir que si el bien es lo que todas las cosas apetecen, y lo que se apetece tiene razón del fin, es evidente que el bien tiene razón de fin, pero el concepto de bien presupone los de las causas eficiente y formal, pues vemos que lo primero que entra en actividad por parte de la causa es lo último que el efecto consigue. Y así, por ejemplo, el fuego calienta los cuerpos antes de infundirles la forma de fuego, y sin embargo, el calor no es la forma, sino una derivación de la forma sustancial del fuego. Así pues, en el orden de la causalidad hallamos primero el fin y el bien que mueven a la causa eficiente. Segundo, la acción de la gente que impulsa a la consecución de la forma. Tercero, el advenimiento de la forma. En cambio, por parte del efecto hay que invertir este orden, de suerte que lo primero es la forma que confiere el ser, lo segundo el poder operativo, indicador de la perfección en el ser, pues como dice el filósofo, las cosas no tienen su ser perfecto hasta que pueden hacer algo semejante a ellas mismas. Y tercero, la razón de bien en que se funda la perfección del ser. Soluciones. En un sujeto determinado, la belleza y la bondad son una misma cosa, pues se fundan en una misma realidad que es la forma, y por esto lo bueno se considera como bello. No obstante, difieren sus conceptos porque el bien propiamente se refiere al apetito, ya que bueno es lo que todas las cosas apetecen, y por lo tanto, debido a que apetito es un a modo de movimiento hacia las cosas, tiene razón de fin. En cambio, lo bello se refiere al poder cognoscitivo, pues se llama bello aquello cuya vista agrada, y por esto la belleza consiste en la debida proporción, ya que los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas como en algo semejante a ellos, pues los sentidos, como toda facultad cognoscitiva, son de algún modo entendimiento. Si pues el conocimiento se realiza por asimilación
y la semejanza se basa en la forma, lo bello pertenece propiamente a la razón de causa formal. Difundirse es lo propio del bien, en el mismo sentido que mover es lo propio del fin. Los seres que tienen voluntad se llaman buenos en cuanto tienen buena voluntad, pues por la voluntad usamos de cuanto hay en nosotros, y por eso no se llama bueno al hombre de gran entendimiento, sino al que tiene buena voluntad. Ahora bien, la voluntad tiene como objeto propio el fin, y por tanto el dicho existimos porque Dios es bueno se ha de entender con referencia a la causa final. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Cuestión sexta, de la bondad de Dios. Artículo primero, si es propio de Dios el ser bueno. Soluciones. Al apetecer los seres su propia perfección, apetecen al mismo Dios, en el sentido de que las perfecciones de las cosas son determinadas semejanzas del ser divino, conforme hemos visto. Según esto, de entre los seres que apetecen a Dios, unos le conocen en sí mismo, y esto es lo propio de la criatura racional. Hay otros que conocen algunas participaciones de su bondad, cosa a que alcanza incluso el conocimiento sensitivo. Otros por fin tienen apetencia natural, sin conocimiento alguno, por cuanto están impulsados a sus fines por una inteligencia superior.